a nuestro entrevistado que nos visita acá en el set. Se trata del doctor Francisco Arredondo, que es candidato presidencial del partido Creo. Bienvenido a Con Criterio, doctor. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hemos desarrollado una serie de conversaciones con candidatos tanto a la primera magistratura, pero también a diputaciones y alcaldías. Gracias por acompañarnos. A usted muchísimas gracias por esta oportunidad para compartir en este programa tan escuchado, tan seguido y que genera pues obviamente mucha opinión, lo cual hace ver que los ciudadanos están muy interesados. Muy bien, doctor Arredondo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Le quité la palabra a Pedro para pedirle. Dale. Gracias, Juan Luis. Para pedirle que arranque usted diciéndonos cómo ve usted hoy a Guatemala y cómo querría verla un gobierno después. La razón de estar participando, Juan Luis, es el hecho de que miro muy mal a Guatemala y que la veo que vamos cada día peor y no se le ve una luz al final del camino. Por eso, como ciudadano, yo me siento muy indignado de ver cómo un país tan rico, un país con tantos recursos, en vez de realmente ir para adelante como debería ser, cada día vamos en retroceso. ¿En qué está mal Guatemala? Dice usted, la veo muy mal y la razón de participar es esta. Recuerdo hace años tuvimos una conversación, su participación fugaz como ministro de Salud cuando arrancó el gobierno del Partido Patriota. Usted salió desilusionado de la política, pero vuelve nuevamente y dice, veo tan mal a Guatemala. ¿En qué está tan mal Guatemala? No salí desilusionado de la política, salí desilusionado de los politiqueros y de los corruptos, Claudia, porque creo que tenemos que hacer esa diferencia. Desafortunadamente, cuando un ciudadano honesto y correcto como yo quiere aportar dentro de un gobierno, se encuentra con que si la cabeza no es limpia, si la estructura no está limpia, pues no se puede trabajar. ¿En qué está mal Guatemala? Si nosotros nos dejamos ver simplemente por la macroeconomía y las cifras económicas así que nos dan los señores economistas, gente muy capacitada obviamente, Guatemala se mira bien. Tenemos hasta las agencias calificadoras nos han venido mejorando la calificación que nos dan. Sin embargo, cuando nosotros vamos y nos acercamos a la realidad es diferente. El costo de la vida cada día está matando más a los guatemaltecos, a nosotros. Vamos al supermercado, vamos al mercado, cualquier cosa que compremos, el costo es cada vez mayor. Los combustibles, prácticamente en Guatemala ha subido constantemente el costo de la vida. No pega con la inflación que se reporta, pero ese es un dato estadístico. Entonces Guatemala va peor porque los guatemaltecos no vamos hacia adelante, no se genera suficiente empleo, la educación y la salud en Guatemala verdaderamente son lamentables y son de una gran tristeza ver lo que sucede acá. Por ello hay mucho guatemalteco que tiene que irse o que busca irse. Yo no estoy en contra de la migración. La migración es un fenómeno mundial y es un fenómeno que ha sucedido por siglos. Lo que estoy en contra es de que tenga un guatemalteco que irse de su país porque no encuentra oportunidad. Doctor, da la sensación de que hay una metástasis nacional. Es decir, Pedro, te escuchas lejos del micrófono, no sé si sea real o... Más cerca que estoy ya, ahora ya imposible. Hay una especie de metástasis nacional. La educación está mal, la salud está mal, las carreteras están mal. De hecho, es difícil encontrar algo que esté bien. Sin una burocracia profesional y con todo infectado de delincuencia política, ¿qué se puede hacer? O cómo llegar a un gobierno, no sé si con un lanzallamas, un rastrillo, ¿sabe por dónde se empieza una reconstrucción en estas condiciones? El reto es muy grande, Pedro. Aquí no hay que llegar con un lanzallamas o no hay que llegar con un extinguidor enorme. Hay que llegar con un equipo de gente capacitada, con un equipo de gente honesta y que verdaderamente nos comprometamos a combatir la corrupción. Porque todas esas metástasis que mencionas, Pedro, son de un cáncer terrible, maligno, el más maligno de los cánceres que yo he conocido en la vida, que es la corrupción, que está completamente enraizada
hasta lo más profundo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la corrupción? Debe ser cirugía radical. ¿Y cómo hacemos cirugía radical? Con un equipo de guatemaltecos, que hay muchísimos guatemaltecos honestos que nos atrevamos a ir a participar. Doctor, pero ¿no fue eso lo que tuvimos hace 7, 8 años? Un grupo de guatemaltecos jóvenes, honestos, con carreras fiscales, con carreras judiciales, que hoy se encuentran fuera del país. Estuve recientemente en la capital de Estados Unidos y la Universidad de George Mason me contó que había contabilizado a 30 funcionarios de justicia exiliados en Estados Unidos. Y lo que me compartían son personas con carreras muy sólidas, muy fundamentados, que debieron salir de su país. ¿O cuál es su apreciación de estas personas que salieron del país? ¿Cuál es su apreciación, dice usted, cómo se combate la corrupción con un grupo de guatemaltecos preparados? Pero su apreciación de lo que pasó en 2015, 2016, no es esa justamente. Y miren lo que terminó esta historia. Lo que sucede, Claudia, que usted menciona muy bien, un grupo. Aquí tenemos que ser un grupo muy grande. Y la cabeza de ese grupo o las cabezas de esos grupos tienen que ser gente verdaderamente convencida, comprometida, apasionada, si podemos poner esa frase acá en esta conversación, por cambiar Guatemala. Ni una golondrina hace verano, ni 30. Necesitamos verdaderamente que desde arriba hasta abajo la estructura esté honesta. Doctor, si usted estuviera a cargo del gobierno de Guatemala, ¿le pediría o no su renuncia a la fiscal general, a la fiscal Consuelo Porras? ¿Usted cree que ella ha sido un obstáculo para luchar en contra de la corrupción y facilitarle la vida a quienes fueron acusados de corrupción en la época de CICIG, Ministerio Público? ¿O usted cree que ella ha hecho un buen trabajo? Obviamente estamos en un estado de derecho. Menciono esto, Juan Luis, por el hecho pues de que obviamente existe independencia entre los órganos del Estado y ninguno está supeditado al otro. El Ministerio Público pues sí está relacionado con el Ejecutivo. Nosotros tenemos que tener un fiscal general de la República que sea apolítico, que aplique la justicia como la justicia se señala, con una venda en los ojos, para que no haya un sesgo ni hacia un lado ni hacia el otro. Si existe un sesgo, si existe una inclinación, definitivamente debe pedirse la renuncia a un funcionario que no está cumpliendo la función constitucional que le corresponde. En este caso, a la fiscal general lo que le corresponde es aplicar la justicia completamente objetiva. Si no lo está cumpliendo así, debe pedírsele la renuncia. Doctor, yo creo que hay, no sé si es ese malinchismo nacional, en el que siempre hay alguien que nos tiene que arreglar las cosas. En la revolución del 44-54, la culpa fue o no de Estados Unidos, depende del año que se mire. Pedimos la intervención de Estados Unidos, la intervención de Naciones Unidas, ya lo hicimos. Tenemos una CICIG y yo me pregunto, ¿podemos hacerlo? ¿O somos un pueblo tan, perdón por la expresión, tan miserable, tan asustadizo, tan apocado, que siempre deseamos que alguien venga? ¿Y por qué no nos ponemos las pilas como sociedad? La pregunta ¿es posible? ¿Es que no queremos o es que no podemos? Es posible, Pedro. Definitivamente es posible. Así como yo agradezco el apoyo que recibimos a nivel internacional, por otro lado, verdaderamente yo hago un llamado a que los guatemaltecos tomemos nosotros nuestro propio destino en nuestras manos, que nos comprometamos. No podemos estar pidiendo siempre ayuda, extendiendo la mano, menos pedir que vengan a resolvernos nuestros problemas. Desafortunadamente nos han minimizado, nos han frustrado, incluso nos han engañado y nos han convencido que no podemos. Entonces nosotros para cualquier cosa en Guatemala, mire, hay que hacer un hospital, pedimos que alguien nos lo done. Mire, que hay que hacer una carretera, pedimos que alguien nos la regale. No, nosotros debemos de generar un verdadero orgullo de país, verdaderamente
tenemos la capacidad como guatemaltecos, Pedro. Agradecemos la ayuda, pero la ayuda tiene que salir internamente. Este es un país rico, este es un país que tiene gente capacitada. Claudia lo mencionaba, hablaba de 30 personas profesionales, capaces. Entonces nosotros tenemos que generarlo. Yo en realidad estoy a favor de la soberanía nacional en el sentido que la ganemos nosotros, recobrando la dignidad del país, recobrando la credibilidad por nuestras acciones, no por lo que nos vengan a dar. Doctor, ¿cuál es su ideología en términos económicos? Bueno, la ideología de una persona al final va siendo lo que hace en su vida, los principios que defiende. Yo, por ejemplo, defiendo la libertad de expresión, defiendo la propiedad privada, defiendo la libre iniciativa de las personas. Yo defiendo la Constitución política de Guatemala, respeto los principios y los valores fundamentales de nuestra sociedad. Por otro lado, he aprendido a través de mis diferentes profesiones, si uno lo puede decir así. Yo soy maestro, soy médico, soy educador, soy empresario. He tenido la oportunidad de ver que este país, si no tenemos responsabilidad social, si no compartimos la búsqueda de lo que dice la Constitución Política de Guatemala en el artículo 1, que es la búsqueda del bien común, no vamos a salir adelante. Esto me define como centro derecha, o me define como una persona que realmente tiene conciencia social, sabe la importancia del trabajo y la de la libertad. Vamos a ir Antes de irnos a la pausa comercial, solo déjenme hacerle esta pregunta al doctor Arredondo. ¿Qué lo diferenciaría a usted de Alejandro Yamatei? ¿Hay diferencias entre ustedes? Porque yo lo escucho a usted hablar y es un poco como hablaba Alejandro Yamatei antes de llegar a la presidencia. ¿Qué lo diferenciaría a usted en concreto? Definitivamente, Juan Luis, mi trayectoria de vida, lo que yo he hecho en esta vida. Todas las personas que me conocen saben cuál es lo que he realizado. Yo realmente soy médico, he practicado la medicina, he desarrollado la radiología. El gremio, he desarrollado la radiología, también la radiología principalmente. Hemos introducido tecnología moderna que no existía en Centroamérica, pero como educador, Juan Luis, he tenido la oportunidad de contribuir con la formación de brillantes médicos, de personal de enfermería, que ha aportado muchísimo a Guatemala. ¿Qué nos diferenciaría? Que yo tengo una trayectoria en la cual he realizado, y eso creo que queda muy claro. Vamos a ir a un corte y volvemos. Fabulosa 889 está presentando Con Criterio. Ya regresamos. Estamos cerca, siéntete bien. Está bien surtida, siéntete bien. Cuando lo necesites, hay una Cruz Verde cerca. Cruz Verde. Él es una persona preparada, lucha para salvar vidas. Así como yo le entregué mi corazón al doctor Rafael Espada, ¿por qué no entregarle nuestro país? Nada que esconder. Espada presidente. Vota Partido Republicano. Siempre me acompaña el sabor de mi tierra al despertar. Y su aroma envuelve el día con una esperanza más. Capeuleu, Capeuleu, el café que mueve al mundo. Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 889. Oyentes con Criterio. WhatsApp 5155-7364. Muy bien, pues vamos a tomar algunos de los comentarios que ustedes nos han hecho. Dice Luis, el último. Por favor, ¿le pueden preguntar al doctor si él dice que Guatemala estaba, ¿por qué tiene como candidato a la vicepresidenta una persona que fue ministro del gobierno del señor Morales? Eso nos dice Luis. Los pilares fundamentales de nuestro plan de acción
de nuestro plan de trabajo. Son 4: educación, salud, infraestructura social e infraestructura de desarrollo. Y el cuarto, ninguno es prioritario, los 4 tienen la misma importancia, es la seguridad. Y visualizamos la seguridad en una forma integral, no como un parche. Vamos a aumentar el número de policías, no, maravilloso, no. Vamos a aumentar el número de soldados, tampoco. Es como una medida integrada. Vamos a coordinar los servicios de policía públicos, los privados, pero junto a ello, inteligencia, una inteligencia civil, una inteligencia militar, seguridad alimentaria, seguridad jurídica, es decir, no un hecho aislado. ¿Por qué el general Francisco Bermúdez? Ciertamente él fue ministro de la Defensa en la época del general Óscar Berché. Posteriormente siguió estudios de profesionalización, estudios en el área de derechos humanos, en el área de seguridad integral. Es decir, es una persona formada integralmente. Durante su periodo no ha tenido ningún señalamiento, no ha habido alguien que diga específicamente y en verdad algo sobre él. Así que considerando que la necesidad de seguridad es algo fundamental, sin la cual no podemos hablar de desarrollo, de generar empleo, ni de vivir tranquilos, él va a ser una pieza clave en nuestro gobierno. No fue ministro del señor Morales, ¿verdad? No escuché, Pedro. No, es que el oyente decía ministro del gobierno del señor Morales, no fue ministro. No, del presidente Óscar Berché. Sí. El presidente Óscar Berché, decir, hace algún tiempo. Doctor, si la educación es uno de los pilares uno de los ejes de su gobierno, díganos qué reforma, qué transformación haría un gobierno suyo en materia de educación pública o de educación en general en Guatemala. Bueno, definitivamente, Juan Luis, nuestro plan de acción está relacionado con, en el caso de la educación, la reconstrucción desde el primer día del sistema público de educación. 85% de las escuelas, cuando se iban a reanudar las clases presenciales después del COVID, 85% no tenían ninguna condición humana para que esos niños regresaran a estudiar. No tenían agua, no tenían, por lo tanto, servicios sanitarios, los techos se filtraban, se llovían, estaban sin escritorios en la tierra. Entonces, nuestro plan de acción que estamos ya trabajando va a ser juntamente con la coordinación con municipalidades, con empresa privada, con autoridades locales como los CODEDES y los comités de desarrollo, vamos a trabajar para, en una forma totalmente eficiente, decente y sin corrupción, iniciar la reconstrucción del sistema público de educación. ¿Y cuál es el sistema de salud ideal y realista para Guatemala? Bueno, la salud de Guatemala tiene que reflejar y tiene que responder a las necesidades de nuestra población. La población de Guatemala, Claudia, es de una pirámide de base bien amplia. Tenemos una cantidad de gente joven muy grande, que es la mayoritaria. El 95% de los problemas de salud de Guatemala se resuelven a nivel primario, se resuelven en el puesto de salud de la comunidad, en el centro de salud de la región, sin necesidad de ir a los hospitales. Pero como médico he visitado una enorme cantidad de puestos de salud. Yo diría que el 90% de los puestos y centros de salud de Guatemala están abandonados literalmente. Entonces, si nosotros queremos resolver el problema de salud de Guatemala, tenemos que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema está ahí. Al lado de la reconstrucción de las escuelas públicas va a ir la reconstrucción del sistema primario de salud. Sin eso estamos hablando parches, estamos hablando populistamente, estamos hablando sin un conocimiento claro. Mientras no resolvamos esos dos problemas fundamentales, no vamos a salir adelante. Doctor, sí. En términos de red vial, usted y yo sabemos que existe una gran corrupción en la obra pública en Guatemala, que ha sido fuente de, bueno, solo por poner un último caso, de creación de caletas, ¿verdad?, de ministros. ¿Cómo
¿cómo reformaría usted? ¿Qué haría usted distinto para que tengamos una red de carreteras que nos sirva a los guatemaltecos a un costo que sea real, que sea razonable y que simplemente nuestra economía pueda moverse de una manera más ágil? Bueno, vuelvo a caer, tal vez voy a ser repetitivo, Juan Luis, voy a ser repetitivo porque es que, ¿por qué están así nuestras carreteras? Usted mencionó, porque han sido la fuente para crear las caletas de funcionarios a todo nivel, de constructores que tienen que andar pagando comisiones por arriba de la mesa, por debajo de la mesa, por los lados de la mesa. Verdaderamente el sistema de infraestructura de Guatemala ha sido la fuente mayor de saqueo que hemos tenido. Recuérdese que incluso Odebrecht, el famoso brasileño que tanto corrompió a Latinoamérica, era exactamente en esa área en donde hacía el mayor saqueo. Pero él mismo decía, mire, yo no vengo a corromper a ningún funcionario, estos funcionarios ya están corruptos, no es que yo los venga a corromper, yo solo vengo a facilitarles el dinero. ¿Qué haría en este caso Juan Luis? Nombrar a funcionarios, a un ministro de comunicaciones que sea incorruptible. Primero. Segundo, que sea capaz, una persona que tenga un récord de vida que verdaderamente sustente por qué se le está nombrando ministro. No porque es amigo, no porque estuvo en la campaña, no porque fue financista. Tenemos que trabajar verdaderamente con llevar a la mejor gente en todos los aspectos a esos ministerios. Si cuando alguien tiene un proyecto público y tiene que pagar para que le reciban los papeles, tiene que dar una mordida para que avance el trámite, hasta para que le pague su cheque, tiene que dar una comisión. Cuando nosotros quitemos ese 30-40% de esa corrupción, Juan Luis, lo vamos a lograr. Pero la única fórmula es de que la cabeza de ese ministerio, al igual que la cabeza del Ejecutivo, seamos totalmente incorruptibles. Doctor, hay aquí una pregunta de un oyente. Jorge Sarabia dice, ¿cambiaría la ley de servicio civil? Él dice algo como existe en España, no importa si es algo como existe en España o no. ¿Qué tanto la ley de servicio civil, aplicándola por meritocracia y demás, refuerza o consolida las instituciones o permite que los gobiernos tengan menor margen de, no sé si de corrupción o de salirse de una línea recta? La ley de servicio civil, su reforma, su actualización es fundamental verdaderamente para que tengamos una burocracia capacitada. Actualmente hablar de burocracia conlleva al lado hablar de ineficiencia, hablar de corrupción. ¿Por qué? Porque verdaderamente las plazas en los gobiernos se han venido ocupando de nuevo por clientelismo, pago de favores políticos. Como me ayudó en la campaña, ya tiene asegurado un puesto. Como no sabe lo que va a hacer, eso no importa, pero es amigo, pero me lo recomendó un diputado, me lo está pidiendo alguien. No. Respuesta directa, la ley de servicio civil, la reforma con lo que haya que actualizar es fundamental para el desarrollo de Guatemala. Nuestra burocracia está inflada porque cada gobierno lleva un montón de personal. Por ejemplo, en salud pública, ya no sé exactamente el número de personas que hay, pero cuando gana la camiseta amarilla, quiere meter a los de la camiseta amarilla, sepan o no sepan su trabajo. Pero como existen pactos colectivos, existen 011, existen etcétera, los demás no se van, se quedan. Entonces empieza a montar una estructura sobre la otra. Doctora. Una última pregunta para el doctor que se le está planteando Fernando Cabrera. Doctor, háblenos de su estado de salud, por favor. Pregunta Fernando Cabrera. Usted se escucha muy bien, se ve alentado en términos generales. Háblenos de su estado de salud y de sus condiciones para afrontar la presidencia de la República. Muchísimas gracias por esa pregunta. Pues sí, como todos los guatemaltecos, de repente afrontamos problemas de salud. Yo tuve la gran oportunidad de ser tratado por excelentes médicos de los que hay en Guatemala, por un personal paramédico de primera calidad y afortunadamente pues salí adelante. Me siento muy bien, estoy muy contento, con mucho ánimo y motivado cada día, ¿verdad?, para seguir trabajando más por Guatemala. Y otra cosa importante, más motivado para seguir llevando salud de calidad a los guatemaltecos, porque no es justo que un guatemalteco no pueda tener acceso a la calidad de servicio que los profesionales de Guatemala pueden dar. A menos que pueda pagar, por supuesto.
¿no? Esa es una pregunta interesante, Claudia. Fíjese que nosotros a veces hablamos de el servicio público de salud, y no usted, pero hay gente que lo mira y dice, el servicio público en alguna forma despreciativa. No hay servicio público. Todo ese servicio es pagado y pagado por anticipado, por nuestros impuestos. Aquí nadie le está regalando la salud a nada. Por lo tanto, un paciente que llega a un puesto de salud, a un centro de salud, a un hospital público, es un paciente que ya está pagando su servicio. ¿Ya lo pagó? Ya lo pagó. Ya lo pagó, pero hemos visto los videos que salen, por ejemplo, de la propia emergencia del San Juan de Dios con camas rotas. Bueno, hemos visto las fotografías que los propios hemos visto las fotografías que nos llegan de los propios bomberos o de los conductores de ambulancias con pues que son más bien unos pick-ups convertidos en ambulancias. Totalmente, y eso es lo que es verdaderamente inaceptable, Claudia. Como le digo, lo primero tenemos que entender que no es público, es pagado por adelantado. Por lo tanto, el paciente que llega ahí debe encontrar un lugar donde haya recursos, donde lo traten con dignidad, donde haya medicinas. A mí verdaderamente me indigna cuando visitaba los puestos de salud y me iba a encontrar piezas oxidadas ahí, olvidadas, falta de recursos. Verdaderamente eso molesta, indigna. Entonces, a eso es a lo que tenemos que entrarle con mucha capacidad y con mucha honradez. Muchas gracias al doctor. Sí, perdón, Claudia, es que le siguen haciendo preguntas. Le preguntan si él pediría que se investigue en términos penales a Alejandro Yamatei por corrupción, y le preguntan su opinión sobre Joviel Acevedo. ¿La podría repetir la pregunta, Juan Luis? Sí, doctor, son dos. La primera es, ¿usted pediría que se investigue la corrupción de Alejandro Yamatei y se le persiga en términos penales? Uno. Y dos, ¿qué piensa usted de Joviel Acevedo como líder del sindicato magisterial? Bueno, la función del Ejecutivo obviamente es denunciar cualquier acto de corrupción que se encuentre. Existen instituciones como la Contraloría General de Cuentas que tiene la obligación de investigar a todo funcionario, y sabemos que 20 años por lo menos persiste la responsabilidad de los cuentadantes o funcionarios que han estado ocupando puestos públicos. Le corresponde a la Contraloría verdaderamente el investigar todos aquellos actos anómalos que pudieran haberse dado. Al Ejecutivo, al presidente, le corresponde pedirle a la Contraloría que cumpla su función, tanto durante el periodo que le corresponde estar como funcionario, como a los funcionarios anteriores. Todo funcionario debe rendir cuentas en una forma absoluta. Entonces, sí, no solo del presidente Yamatei, de todos los funcionarios cuentadantes e incluso de todos los funcionarios anteriores que todavía estén en esos periodos. Desafortunadamente, los pactos colectivos a nivel de gobierno, tal vez el más emblemático sea el caso de Joviel Acevedo, son manejados políticamente, son manejados como instrumentos para manipulación, para decir, bueno, me está apoyando el magisterio. Acá lo que tenemos que hacer es tener negociaciones serias y formales, objetivas, con todos los sindicatos del gobierno, porque así como hay en el magisterio, solo en salud pública me recuerdo que en su momento habían 54 sindicatos. El más grande era el Frente Nacional de Salud, que era el más con el cual había que negociar, pero existen existen en el Congreso, en todos los ministerios. Aquí el tema es que deben de negociarse objetivamente pensando en Guatemala, pensando en el interés nacional. Pues muchas gracias al doctor Francisco Arredondo por atendernos en esta entrevista. Le deseamos un feliz martes y muchas gracias por aceptarnos. Bueno, les agradezco a ustedes, Pedro, Claudia, Juan Luis, esta oportunidad para poder platicar con ustedes y sobre todo llegar y escuchar las preguntas de los guatemaltecos. Muchas gracias.